Buenas tardes, gente, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Buenas bien. tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Hola, Buenas ¿qué tal? tardes. Buenas tardes. Bueno, Bueno, Veo gente conocida entre los nombres. Veo que está Irene por ahí. Bueno, ¿cómo andan? Muy viernes, ¿no? Lindo día para arrancar un curso. Bueno, esperamos que se estaban sumando algunas personas más. Les voy avisando por si saben de alguien que va a ingresar al curso o algo. El Zoom tiene capacidad para 100 personas y ahora van a enviar un link para retransmitirlo a YouTube para la gente que se sume después. Bueno, me presento, mi nombre es Sebastián, muchos de ustedes ya me conocen por algún curso de Excel o alguno de Word o PowerPoint o mismo por la universidad. En esta primera clase vamos a hacer una orientación de cómo vamos a trabajar estas 4 semanas. Vamos a ver el material que tenemos de clase, cómo vamos a trabajar los ejercicios y vamos a empezar, aunque sea, a hacer algunas pequeñas prácticas de SQL. Antes de pensar, quería mostrarles un poco cómo está organizada el aula y los materiales. Bueno, cuando entren al aula, van a encontrar primero una pequeña presentación de mi currículum, el tema de cómo vamos a hacer la cursada. Calculo que los días lunes estaré mandando el material, si bien creo que dejé establecido como martes, que iré cargando el material en clase. La idea es, si puedo, pasártela ya el lunes para que tengan tiempo, y la metodología de trabajo sería esta. Ya que son solamente 4 clases, y ya en la primera estamos haciendo parte de la presentación, tratar de trabajar al máximo y aprovechar, darles el material el lunes para que lo vayan viendo, que el día viernes, cuando lleguemos a la clase, revisemos los ejercicios que fueron de práctica y revisemos las dudas sobre esos temas. O sea, la clase que viene, lo ideal sería ver las dudas que tengan del material de hoy y del material de la semana que viene. Bueno, en cuanto a cómo está armada la clase, el aula tiene una solapa general. En la solapa general van a encontrar, como les decía, una presentación mía, una definición de lo que sería el curso, el programa, y acá van a ver que les aparece un icono en rojo. Todos los iconos en rojo son PDFs. Los PDFs por lo general los dejo programados para que se abran en ventana emergente. Ustedes igual lo pueden descargar, pero la idea es que no los saque del aula, no les cambie la pantalla. Bueno, después tenemos las clases sincrónicas, van a ser los viernes siempre a las 3 de la tarde. Seguramente empezaremos 3 y 10 por un tema de esperar que se vayan sumando todos los compañeros y no empezar la clase y que vayan agregándose de a poco. Bueno, el link va a ser siempre el mismo, o sea que lo tienen acá. Igual seguramente la gente de extensión un día antes o 2 días antes les esté enviando un correo o un WhatsApp con el link de la clase. Pero bueno, saben que lo tienen en el aula. Y después tenemos una solapa por cada clase. Las solapas se les van a ir habilitando a medida que vayan pasando las semanas. Ayer les dejé habilitada la clase 1, con lo que sería los contenidos, el módulo 1, la guía de apuntes, unas pequeñas actividades y una guía de cómo trabajar estas actividades, que ahora lo vamos a ver bien. Les comparto también algunos enlaces de interés. Esto, como les comentaba, el curso son 4 semanas, es mucho material por ir para ver en 4 semanas y además es introductorio. Hay gente que quizás arranca con algún conocimiento. Los que hicieron quizás el curso de Excel, la parte de funciones lógicas le va a servir muchísimo, porque vamos a ver que cuando hacemos las consultas vamos a usar condiciones y operadores lógicos. Pero bueno, lo que les dejo acá son 2 páginas, una se llama Delete SQL. Los enlaces, lo que hago también que se abran pestaña emergente, pero pueden copiar y pegar en el navegador o buscar. Son muy completos y sería bueno que se lo guarden porque, como les comentaba, el curso dura 4 clases, es un mes.
Después quizás al mes y medio el aula se borra, pero para que le interese el tema, puede seguir buscando información o estudiando por su cuenta. Tanto Delete SQL como MySQL ya tienen su propio entorno de trabajo, entonces uno lee el material, hace los ejercicios, lo hace directamente sobre la página y ve los resultados. Bueno, y siguiendo con el tema del aula, tenemos las clases grabadas. Calculo que la gente de extensión estará compartiendo las clases a partir del lunes, o sea, el lunes siguiente a cada clase van a encontrar la clase grabada. Bueno, consulta. Todos pudieron ingresar al aula, alguno no pudo ingresar, alguno no le llegó el correo o no sabe cómo entrar. Yo no puedo entrar, estoy en eso ahora, pero todavía no. Yo tampoco puedo ingresar. Noelia, ¿cómo estás? Mirá, pudo pasar, entiendo que se anotaron más de 200 personas en el curso y quizás enviaron un correo y les pudo llegar como spam, quizás. Revisen el correo a ver si les llegó como spam y si no, por las dudas, si quieren ir probando, les paso en el chat el link del campus. Y lo que les diría es que ingresen como usuario, ingresen con su DNI sin puntos y contraseña, se los escribo acá, unab.2022 con la U mayúscula. En caso de que no puedan ingresar, que tengan problemas, envían un correo a extensión @unab.edu.ar. Más que nada para llegar a tener el material. Calculo que si envían un correo ahora no le va a contestar nadie, pero por lo menos que el lunes, martes ya les respondan y que puedan acceder al aula y ver el material tanto de la clase 1 como de la clase 2. ¿Quedó claro más o menos esta información? ¿Cómo ingresar al campus? Bueno, perfecto. Bueno, como les comentaba, si vamos a la solapa general, tenemos el programa. Vamos a revisarlo para que quede claro. Tenemos 4 clases. Esta primera clase es una introducción a base de datos. En cuanto al material, traté de hacer algo que sea sencillo y accesible en cuanto a lo que es base de datos como información. Me gustaría que lo lean primero y que la clase que viene nos tomemos 10-15 minutos para hablar un poco más de las bases de datos. Ahora voy a hacer una breve introducción igual. Y después vamos a trabajar directamente con SQL. Al final, en la última clase, les voy a dejar igual material complementario de lectura para que entiendan bien el concepto de base de datos. Quizás, si bien en el módulo 1 yo explico el tema de lo que son las bases de datos relacionales, las jerárquicas, las de red, la información por ahí es escasa y el que no viene con los conceptos de programación o de base de datos, se les complica un poco. Pero está hecho bastante sencillo, se entiende, y quizás está bueno que al último agreguemos más información como para despejar las dudas que tengan. Después, creo que la parte más fuerte del curso va a ser trabajar con SQL. Vamos a ver que SQL es un lenguaje estructurado de consultas y que está dividido en dos grandes lenguajes. Uno que es de declaración de los datos, de cómo creamos las bases de datos, cómo se crean las tablas, cómo se ingresa la información. Y el otro gran lenguaje es el de manipulación de datos, que es el que vamos a hacer énfasis nosotros en el curso. La parte de manipulación de datos, vamos a ver todo lo que son las sentencias select, lo que es usar la cláusula where, la cláusula order by, que es cómo vamos a sacar información de la base de datos. Creo que esta es la parte más interesante del curso, ya que quizás muchos de ustedes no vienen en la parte informática y les interesa aprender SQL, tanto para usarlo en las empresas, por ahí ya sea utilizando Excel, utilizando alguna herramienta de inteligencia de negocios como Power BI, MicroStrategy, o mismo en la universidad se usa Wiki. O quizás también para los que estudian programación y saber cómo acceder a la base de datos y hacer consultas. Bueno, la primera clase tenemos esta introducción de base de datos. Vamos a ver el concepto de base de datos, un poco de tablas,
La diferencia que vemos, uno cuando relaciona una tabla, lo primero que se imagina es la comparación con una planilla de cálculos de Excel. Vamos a ver el tema de una introducción a lo que es SQL. En la clase 2 vamos a trabajar directamente con las consultas. Eh, como les decía, las consultas que son de select, de selección, vamos a trabajar con las sentencias select, order by, los operadores, ya sean operadores aritméticos, como es en matemática, suma, resta, multiplicación, división, como los operadores lógicos, and, or, y si es mayor, menor, igual, distinto. En la clase 3 vamos a ver un poco de lo que es el insert, el delete y el update de los datos. Vamos a ver algunas funciones de agregados, como cuando queremos sacar un promedio, cuando queremos contar cuántas filas o cuántos registros tenemos de información. Y vamos a empezar a trabajar con, seguramente en la tercera clase, con lo que sería consultas entre dos tablas. Y en la última clase, si bien teníamos lo de consultas entre varias tablas, vamos a ver también un poco de relaciones, claves primarias, claves foráneas, y algo que no figura acá es el tema de subconsultas, que sería hacer una consulta dentro de otra para resolver información. Bueno, veo que están escribiendo en el chat. No sé si alguno tiene alguna consulta o algo, lo que les pido es que abra el micrófono y que pregunte, porque somos tantos y el chat va avanzando que me cuesta por ahí prestar atención. Bueno, hasta acá el tema de los contenidos. ¿Tiene alguna duda? ¿Alguno ya conoce el tema? Buenas tardes, profe. Una consulta. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Bien, una consulta. Con el tema del SQL, ¿hay que instalarlo Sí. en la computadora? ¿Cómo funciona? No, perfecto, gracias por la pregunta, esperaba algo así. Les comentaba, son 4 clases. Si yo les llevo a pasar información de cómo descargar, por ejemplo, MySQL para la computadora, instalarlo o algo, seguramente tenga gente que se cuelgue estas 2 primeras semanas y que se atrase muchísimo. Por eso lo que hice fue buscar una página web que se llama dbfeedle. Ahora después les muestro también acá tenemos los contenidos. Lo que vamos a hacer es, yo les voy a pasar los esquemas de base de datos con los que vamos a trabajar en un archivo de texto. Ustedes lo copian, lo pegan en el esquema y después hacen la consulta directamente web. Me parece que es un poco más ágil. De todas formas, como les comentaba, en la última clase vamos a dejar como material extra para el que quiere seguir aprendiendo o trabajando por su cuenta, una base de datos y una guía de cómo instalarse algún programa para ejecutar las bases de datos y algunos ejercicios más como para que trabajen. Pero no, en principio vamos a hacer todo web y van a ver que es muy ágil para trabajar. Bueno, no sé quién más había preguntado antes algo. Hola, sí, yo quería saber si esta clase se puede también hacer por celular, porque por este momento se me rompió la compu. ¿Cómo está, Gisela? Sí, el tema es el siguiente. Las clases quedan grabadas, las pueden ver. Siempre le planteo lo mismo a la gente que cuando hacemos los cursos de Excel, de Word. La idea es que ustedes se lleven algo, no es que solamente trabajen acá en la clase y se lleven el certificado. La idea es que se lleven algún conocimiento que puedan aplicar. Y creo que lo más importante del curso es el material, porque quizás ustedes ahora estas 4 semanas practican sobre SQL y después quizás no trabajan la herramienta por 1 o 2 meses y se olvidan de la información. Entonces creo que lo bueno es que ustedes puedan descargarse los PDF, tenerlos. La página esta que yo les paso, SQL dbfeedle, te va a funcionar con el celular, se te va a complicar un poco, pero por lo menos podés ir viendo cómo se trabaja y de última puedes hacer las consultas en un TXT, un archivo de texto o documento de texto y después lo podés probar, podés copiar y pegar. Hoy cuando terminemos la clase, vamos a ver un poquito de cómo es el entorno de dbfeedle y cómo podemos hacer las consultas y cómo se ven. Bueno, Buenísimo, gracias. no, de nada. ¿Alguien más con alguna consulta sobre el material, sobre los contenidos a trabajar? Bueno, seguimos. Esto en cuanto al programa. Como les comentaba, lo tienen en la sala principal. Ahora, si ustedes ven que hay un tema que les interese y que pueda ser agregado de acá a la última clase,
yo les voy a dejar abierto, después que terminemos la clase, un foro en la clase 1, que va a ser un foro colaborativo. Ese foro pueden escribir, abrir cualquier hilo ustedes de conversación, que prefiero que sea un foro y no que me envíen un mensaje directamente a mí, para ver si algún compañero, por ejemplo, hacen los ejercicios, quieren compartirlos, copian, lo pegan en el foro, quizás alguno lo hace distinto y pueden comparar entre ustedes, o los que tienen dudas, pueden usar el foro. Aquí va con esto. El foro para mí es muy útil en este sentido. Uno, para empezar la comunicación entre ustedes, y otro para ir trabajando estos ejercicios, y quizás pueden agregar y decir, mire, profe, yo entré a la página Delete SQL, me gustaría ver si llegamos a ver tal tema que está entre los primeros o algo, porque quizás se puede llegar a agregar un material extra, o en la última clase explicar algún tema más. Así que bueno, todas las semanas iré abriendo un foro para ir hablando sobre los temas, y si quieren agregar algo más, tienen por lo menos las 2 primeras semanas como para enviar un mensaje. Bueno, siguiendo con lo que tenemos en el aula, les comentaba, tenemos la clase 1. Cada clase va a tener este formato: primero una presentación con los temas, la bibliografía a trabajar, las actividades. Solamente voy a dejar el enlace de interés en la primera clase, y al finalizar la clase van a encontrar la parte de lo que era el foro. En cuanto al material, tenemos el módulo 1 y la guía de apuntes. Se los voy a mostrar directamente desde acá. El módulo 1 tiene todo lo que sean módulos, va a estar más explicado o más desarrollado a modo de que se entienda el concepto. En los apuntes van a encontrar en la segunda clase que quizás el apunte tiene más hojas que el módulo, pero porque el apunte va a ser más que nada práctico. Vamos a usar los apuntes directamente para todo lo que serían las consultas. En cuanto al módulo, tenemos una presentación, una introducción al material de estudio, los objetivos, y después ya empezamos a hablar del concepto de base de datos, tipos de datos o tipos de base de datos, los sistemas gestores de base de datos, una introducción a SQL con su historia, las características, los tipos de órdenes, el entorno de trabajo. Este entorno de trabajo hace referencia a SQL, no como vamos a trabajar nosotros. Y las consultas. Como les decía, el material es bastante sencillo, o sea, espero que traten de leerlo este fin de semana o en la semana que viene. Tiene una pequeña definición o introducción a base de datos, los tipos de base de datos que hay. Yo les comentaba, en principio vamos a encontrar las bases de datos relacionales, que son las que se usan hoy en día, que hace referencia a que tenemos una entidad. Vamos a explicarlo de esta manera. Cuando trabajamos en Excel tenemos planillas, y quizás nosotros podemos decir que una planilla es una tabla. Es más, los que ya trabajan con Excel saben que se puede convertir ciertos rangos en tablas o en tablas dinámicas. Una tabla lo que tiene ordenados sus datos en columnas. Estos datos van a tener un tipo de dato. Por ejemplo, si yo tengo los nombres de los empleados de la empresa, esos nombres van a ser cadena de texto, o sea, caracteres. Si tengo sueldos, va a ser numérico. Si tengo fecha, va a tener formato de fecha. Lo que hace las bases de datos relacionales es relacionar las tablas con algún campo específico de cada una. Por ejemplo, yo puedo tener un empleado y necesito tener un campo que sea único para ese empleado. Si yo me pongo a pensar, los datos que puedo tener un empleado pueden ser el nombre, el apellido, la dirección, el teléfono, la categoría, pero puedo encontrar, si quiero, el DNI o el número de legajo, que va a ser un valor único. Ese valor único me va a decir que esa fila de datos del empleado va a ser un registro que va a ser único en mi base de datos. Yo no puedo tener 2 empleados con el mismo código o con el mismo DNI. Entonces el concepto de base de datos relacionales lo que hace es relacionar las tablas por estas filas que no se repiten. Vamos a ver a medida que pasemos con el curso por qué es que se usan las bases de datos relacionales y no las otras. Después tenemos las bases de datos jerárquicas. Las bases de datos jerárquicas se usaron a partir de 1968. IBM sacó el primer sistema que tenía base de datos jerárquico.
Y la estructura, como se ve en la imagen, es tipo árbol. Esto quiere decir que la relación va bajando siempre entre padre e hijo. Más allá de que son bases de datos viejas, para que tengan una idea por qué se dejaron de usar, es porque en el trabajo, en el día a día, actualizar una base de datos jerárquica es muy difícil. Si yo elimino una tabla, pierdo la relación con todas las tablas que sean hijas. Si yo agrego una nueva tabla, tengo que ver la relación con el padre y unirlo con todos los demás. Después tenemos la base de datos en red. La base de datos en red hace referencia por ahí a cómo se manejan las redes computacionales. El único problema que tienen las bases de datos en red es que en cuanto a la teoría, son óptimas porque tenemos relación de todas las tablas con todas. En cuanto a la práctica es casi utópico, porque cada vez que yo agrego una nueva tabla de información, tengo que relacionarla con todas las demás, lo que llevaría un trabajo enorme y que sería casi imposible de trabajar. Y por último, aparece en el módulo el concepto de base de datos orientadas a objetos. La estructura sigue siendo como las bases de datos relacionales, las que usamos. La diferencia es que con el avance de la tecnología se necesita guardar quizás ahora no solamente información, ya sea texto o número, sino que también se necesita guardar lo que serían imágenes, videos, audios. De ahí el concepto de base de datos orientadas a objetos. Tienen después una definición de sistema gestor de base de datos. El sistema gestor de base de datos va a ser el software que va a manipular esa base de datos. Va a ser el encargado de crear la gestión de entrada y salida, va a procesar los lenguajes que interpretan las instrucciones SQL, o sea, es el motor de base de datos el que interpreta SQL, va a tener un control de acceso, seguramente dentro del sistema gestor de base de datos se define cómo va a ser esa base de datos y los permisos, o sea, el DBA, el administrador de la base de datos, va a ser quien gestione los permisos, ya sea de acceso, de manipulación de datos, a los demás empleados de la empresa. Después tenemos una introducción a SQL. Como les comentaba, SQL es un lenguaje estructurado de consultas. Es un lenguaje que es declarativo. Y lo que dice es que permite efectuar consultas a fin de recuperar información de forma sencilla. Vamos a ver que hay algunos pequeños comandos que son básicos y después podemos agregar más información. Tiene un poco de historia de dónde viene el SQL, cómo se generó, las características del lenguaje, y vamos a encontrar después los tipos de instrucciones. En principio van a encontrar 4. Yo les había comentado en un principio que tenemos dos grandes parámetros en lo que es SQL, lo que sería la parte de manipulación de datos y la parte de definición de datos. Acá vamos a ver primero qué dice el lenguaje de definición de datos, que es con el que creamos la base de datos, con el que creamos las tablas, las relaciones, todo. Después tenemos el de manipulación de datos. Acá ya pueden ver que DDL, que es definición de datos, tenemos el create, que es para crear las tablas o la base de datos, el alter, que es para modificar alguna base de datos en su estructura, no en el contenido. Después drop, que sirve para borrar el contenido, y rename, como para renombrar las tablas. Después, en lo que es DML, que es manipulación de datos, que de acá en adelante es lo que vamos a trabajar en las próximas clases. Tenemos las consultas de selección, tenemos cómo insertar datos, cómo actualizarlos y cómo eliminar datos. La diferencia entre drop y delete es que drop es de DDL, o sea, de definición de datos. Yo hago un drop a una tabla y borro toda la tabla, solamente dejo la estructura. Cuando hago un delete, voy borrando filas o campos. Ya hace referencia a la información. Y después van a encontrar TCL y DCL. TCL es el control de transacciones. En principio las bases de datos, en su mayoría, son transaccionales. Las empresas tienen bases de datos que todo el tiempo están haciendo transacciones y van guardando minuto a minuto transacciones, ya sean de ingreso de información, o por ahí se genera un pedido, se va anotando, se ingresa mercadería, se va anotando. Lo que hace TCL es controlar esas transacciones, y piensen también que una base de datos
podemos tener varias personas trabajando al mismo tiempo en la base de datos. Entonces, tiene que haber un mecanismo que controle cuando uno está haciendo una consulta en tiempo real y otro está ingresando información, qué información pasa primero a la base de datos. Y por último tenemos DSL, que es para el tema de los permisos. Si vamos a dar permisos para editar, para no editar, pasa por ahí. Pero bueno, como les decía, no los quiero marear. Quiero que orientemos más que nada el curso a la parte de SQL, pero que tienen la información de base de datos y que es útil que lo lean en principio antes de trabajar para tener una idea de qué hablamos cuando hablamos de base de datos y de SQL. Después tienen una definición del entorno de trabajo. Están las herramientas por si las quieren descargar, están los nombres. Por eso les decía en la última clase, les vamos a compartir un material para que puedan descargar si quieren MySQL Workbench o SQL Developer. Y después tenemos la parte de consultas, lo dejé al final del módulo, como para hacer ya una introducción, que vayan viendo algo esta semana. Y vamos a ver que ya aparece cómo es la sintaxis de las consultas de SQL o de selección, que tenemos la cláusula select, después tenemos el nombre de la columna o de las columnas que queremos devolver nuestra información, la cláusula from, que es de dónde vamos a traer, de qué tabla traemos esas columnas. Y después vamos a ver que hay otros parámetros, que lo vamos a ver seguramente en la segunda clase, que es la cláusula where, que es cuando yo tengo condiciones de qué información me voy a traer de la base de datos. Bueno, tienen primero la estructura. En el módulo 1 hasta aparece el tema del alias. Se explica bien ya en la segunda clase. Yo puedo traer campos y renombrarlos en la vista que me devuelve la información, cambiarle el nombre para que me sea más cómodo o sea más entendible. Pero bueno, todo esto en cuanto a lo que es el módulo 1. Al final van a encontrar un resumen de todo lo que vieron. Y por último, los lleva a hacer la guía de ejercicios número 1, que ahora igualmente lo vamos a ver. Siguiendo por la parte de apuntes, ¿hasta acá van bien? Disculpen que vaya rápido, pero quiero mostrar un poco los temas, Sí, bien, el bien. material. Sí, Perfecto. vamos Sí, bien. perfecto. Perfecto. Buenísimo. Bueno, les comentaba, la guía de apuntes, o todas las guías de apuntes que empecemos a compartir en las semanas, el material va a ser más que nada práctico, no va a ser tan didáctico como el módulo. Por eso les recomiendo que lean el módulo para entender el tema, y quizás después con la guía de apuntes hasta les sirve más trabajar con la guía de apuntes a mano que con el módulo. La primera guía de apuntes hace una introducción también a las bases de datos, explica cómo se trabajaba antes el material. Antes la información, hace años, se guardaba en papel. Ese papel, una vez que se completaba la hoja, se guardaba en una carpeta, y cuando la carpeta se completaba, se guardaba en un fichero. El concepto de base de datos es similar. Tenemos que la información la guardamos en una fila, o sea, en un registro, en una tabla. Ese registro queda dentro de una tabla, la tabla va almacenando todos esos registros, y ese fichero o tabla se almacena dentro de la base de datos. Bueno, siguiendo con esto, tenemos como un concepto base o definición de base de datos, que es una colección de datos organizada y estructurada. Después depende del modelo de negocio, o sea, cómo se trabaje. Y que la información está relacionada y reflejada entre ellas. Como les comentaba, tenemos una base de datos. Esa base de datos va a tener X cantidad de tablas. Esas tablas se van a relacionar entre ellas. Cuando hablo de relacionar entre ellas, el concepto de base de datos relacional no es que todas las tablas se relacionen entre todas, pero por lo menos que todas las tablas tengan una relación, hace que yo pueda llegar de una tabla a otra pasando por las relaciones de las demás. O sea, puedo acceder a toda la información sin la necesidad de relacionar todas las tablas entre sí. Bueno, está el concepto del motor de base de datos, como les comentaba antes, el sistema gestor de base de datos. Cómo los usuarios acceden a la información. Después tenemos algunas principales marcas en el mercado. Tenemos Oracle, MySQL, SQL Server, Postgres, SQL y SQLite. Estas son las más conocidas. ¿Qué puede pasar acá? La sintaxis de SQL
es un estándar. Ese estándar del lenguaje de programación se usa por las diferentes empresas, pero quizás cada empresa agrega algún comando o alguna cláusula que sea única para su trabajo. Así que les puede pasar que quizás cuando trabajen con Oracle van a encontrar que algún comando no funciona o algo. Si googlean cómo convertirlo, va a aparecer. Pero en principio el 95% de los comandos y sentencias sirven para todos los tipos de motores. Después tiene una definición del enfoque de la base de datos, donde tenemos usuarios, aplicaciones, una definición de datos y los datos. Piensen esto. En las empresas, por lo general, o en las organizaciones, no accedemos directamente a la base de datos. Accedemos por medio de algún programa, alguna aplicación. Por ejemplo, nuestra empresa tiene alguna aplicación que se ingresa la información, se ingresa a los clientes, se ingresa a la mercadería, se guarda, y esa información se guarda, se almacena en la base de datos. Esto tiene ciertos beneficios a la hora de trabajar así. ¿Por qué? Algo que pasaba antes es que la información se guardaba en archivos. Vamos a un ejemplo. Supongamos que tenemos una guía telefónica de nuestros clientes, lo guardamos en una planilla de cálculos tipo Excel, y que esa planilla de cálculos la enviamos por correo para que todos tengan acceso al teléfono de los clientes, las demás áreas. Un día llamo al cliente, me dicen, este no es más el nuevo número es tal, y yo cambio el número en mi planilla de cálculos. Yo voy a tener el teléfono del cliente actualizado en mi planilla, pero quizás la otra área de la empresa que tiene la planilla vieja no lo cambia. Y esa información pierde validez, ya no es veraz, porque pasado el tiempo, cuando queramos llamar por teléfono, no vamos a saber cuál de los dos teléfonos es el que realmente funciona. Lo que hace la base de datos es almacenar todo en un mismo lugar y que todos podamos acceder a esa base de datos. Y una de las ideas de usar base de datos es que la información sea veraz, que sea única, que no sea redundante. Yo les comentaba al principio que las tablas tenemos un identificador para tener, por ejemplo, un usuario o un empleado, que tenemos como identificar a ese empleado que es único. Entonces nos vamos a cargar cada vez que entramos al mismo empleado. Lo buscamos directamente, sabemos que está y que el valor es único. Con esto vamos limpiando un poco la redundancia de datos, de no tener información repetida. Bueno, la mayoría de los lenguajes de programación pueden trabajar con base de datos. Después tienen el tema de definición de datos, qué es un dato, qué es un motor de base de datos, como les explicaba recién el tema de las aplicaciones, y los usuarios, que el usuario puede ser quizás el usuario final, que es la persona que carga o saca información por el programa, que no sabe que está accediendo a la base de datos, pero desde el programa carga o extrae información. Después tenemos los desarrolladores y los DBA. El desarrollador es el arquitecto de la base de datos, o puede ser el desarrollador del software que linkea su software con la base de datos de la empresa. El DBA es el administrador de la base de datos, que es el que le va a dar permiso a cierta gente para que pueda acceder, ya sea por SQL, a las bases de datos para revisarlas. Bueno, ¿cómo se guarda la información? La información se guarda en tablas. Esto es muy similar a cuando trabajamos con planilla de cálculos. Vamos a ver que las tablas tenemos columnas y filas. Cuando hablamos de planilla de cálculos o en Excel, mencionamos filas. En este caso no hablamos de filas, hablamos de registros. ¿Por qué? Porque en nuestra base de datos, cada fila en sí, de punta a punta, es un registro, es un valor único. Por ejemplo, como les dije recién, mi empleado. Mi empleado, toda la fila, todos los campos forman un registro, ya sea el DNI o el número de empleado, el nombre, el apellido, la categoría y todo lo demás que quiera agregar información. El concepto este que yo les decía antes de redundancia es que yo no puedo tener dos filas iguales. No puedo tener dos veces el mismo dato. Bueno, después la forma de trabajar es similar, con la diferencia de que cada campo tiene un tipo de valor que va a ser igual para toda la columna.
O sea, yo no puedo agregar en el campo nombre, primero texto y abajo agrego un número. No me lo va a permitir. Yo voy a definir cada campo con un tipo de datos. Esto sería la comparación, como les decía recién, que tenemos columnas y filas. Podemos seguir mencionando que las columnas, pero vamos a hablar de fila como registro. Y después lo de los campos. Acá les comentaba que quizás el nombre va a ser tipo texto y se va a llamar el formato varchar. Ahora vamos a ver igual los tipos de datos. Y la edad, que va a ser numérica, va a ser tipo int, que es de entero. Bueno, siguiendo con eso, tiene una definición de qué son los tipos de datos. Tenemos los tipos de datos que son los comunes, estos que los que vamos a trabajar, que tenemos los tipos int para entero, char es de carácter y varchar también es de carácter. Acá hago un paréntesis, si están tomando apuntes. ¿Alguno sabe la diferencia? No. Varchar puede ser que es una cadena de caracteres y char son caracteres individuales. Sí, char hace referencia a carácter, pero yo puedo con char hacer una cadena de caracteres. ¿Por qué? Sí, no sé quién habló. La cara de Bueno, char hace referencia a carácter y yo puedo hacer, por ejemplo, armo la base de datos y digo que nombre va a ser char de 50. Lo que está haciendo es guardarme un campo, un espacio de 50 caracteres bajo el tipo de dato char. ¿Qué me puede pasar con esto? Y algo que pasaba antes en las bases de datos. Las bases de datos viejas generaban campos con espacios para los nombres de X cantidad de caracteres. Por ejemplo, hacían un char de 50 caracteres. Y quizás el nombre ocupaba 10, 15 caracteres. El resto te lo guardaba en blanco, en espacios. Uno bajaba esa información, te lo pasaban a Excel, usabas una fórmula, una función de búsqueda, un buscar B, buscabas esa información por el nombre y no te coincidía. ¿Por qué? Porque en Excel los espacios en blanco ocupan lugar. Si yo tengo el nombre de una empresa, por ejemplo Pepsi, y tengo a Pepsi con 10 espacios en blanco, no va a ser lo mismo. Entonces, cuando usamos char, tenemos que saber de antemano cuánto va a ser la longitud exacta de ese valor que vamos a trabajar. Quizás char nos puede servir para códigos. Yo qué sé, en mi empresa trabajo con códigos que son alfanuméricos. C001. Listo, hago un char de 4 y siempre ocupo 4 caracteres. Varchar hace referencia a que es variable. Entonces yo le puedo dar cuánto espacio de memoria les dejo, por ejemplo 50, pero si cargo 11 datos, me guarda 11, no me guarda el resto. ¿Se entiende la diferencia? Es variable, yo doy un límite máximo, pero de ahí para abajo lo que vos uses, se guarda eso. Este concepto, uno dice que teniendo varchar no usarías nunca char. Piensen que algo tiene que haber de fondo. La diferencia es que el tipo de dato varchar es más pesado que el tipo de dato char. Pero cuando trabajamos con grandes volúmenes de información, por ejemplo, estamos diciendo nombres, direcciones, este tipo de cosas, y te conviene que sea un poquito más pesado desde el programa, pero que la información que te guarde sea exacta y que no te complete con datos vacíos. ¿Queda claro el concepto? Sí, Bueno, sí. Perfecto. perfecto. Después tenemos double o date. Double es para tener números con coma, o que ya sería mucho más grande que un int. Y después date es para fechas. Esto más o menos tirado para explicar un poco. Después tienen una definición más de lo que es char, el tipo date, cómo se guarda, el tipo datetime. Datetime lo que te guarda es fecha y hora. Esto se usa mucho, como decía, bases de datos transaccionales que guardan fecha y hora de cada transacción. Porque nos puede pasar que un mismo cliente nos haga 5 pedidos en el mismo día, y si lo buscamos solamente por fecha, vamos a ver que tenemos 5 pedidos, pero no sabemos en qué hora envió cada pedido. Nos sirve almacenar algunas veces la fecha y la hora. También tiene una pequeña definición de qué es SQL. Hace referencia al CRUD. Ustedes después cuando empiecen a
a ver información de SQL o de base de datos, van a ver que se menciona siempre un CRUD de datos. El CRUD es el create, o sea, es cuando uno crea, lee, actualiza o elimina datos. Disculpa, Sebastián, una preguntita. Sandra, ¿cómo El- estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cuál era el más pesado, el char o el varchar? Varchar. Igual, El char es el más sí, pesado. es un poquito más pesado en cuanto a datos, pero te da la ventaja de que sea variable. Entonces vos armás un varchar de 40 y utilizás solamente lo que se necesita. Gracias. Eso igual es en referencia a la programación. No lo vamos a ver eso, pero es para que sepan la diferencia entre uno y el otro. Después abajo, si bien en lo que era el módulo se los compartí en forma de gráfico así circular, acá tienen una tabla más referencial de lo que son las sentencias, las acciones de cada sentencia y el tipo de lenguaje. Habíamos dicho que DML era manipulación de datos. Tenemos la sentencia select, insert, update, delete. Select recupera datos, insert inserta, update actualiza. Y después tenemos DDL, que era definición de datos, que tenemos cómo crear una tabla, una vista, una base de datos. DSL, que era el control de acceso y la parte de transacciones. Y después tenemos también abajo lo que dice PL-SQL, que ya habla de programación, programación sobre SQL. Vamos a ver que existe esto. No lo vamos a trabajar nosotros. Quizás si más adelante sale una segunda parte o una parte intermedia o avanzada del curso, podremos llegar a ver algo de PL/SQL. Bueno, y después tiene algunos parámetros más como cuando usamos la cláusula null o not null, que hace referencia a los valores. Esto lo puse en la primera clase para explicarlo. Los valores nulos, no quiero que los confundan con espacios en blanco. Yo puedo almacenar en una cadena de caracteres un espacio en blanco, que hay un dato. No dice nada porque es un espacio en blanco, pero hay un dato. El nulo es cuando no está el dato, no hay nada adentro. Yo cuando creo una base de datos, puedo decir que cada campo puede almacenar o no valores nulos. Y vamos a pensarlo en qué sentido. Supongamos que yo hago un formulario de inscripción, como ustedes usaron el formulario de inscripción en Google, y quizás les pido datos que para mí son obligatorios. El nombre, el apellido, el DNI, el correo. Yo necesito sí o sí esos 4 campos para matricularlos a ustedes. Entonces, desde Google les puede aparecer la estrellita roja que señala que el campo es obligatorio. O sea que el campo no puede estar vacío. Esto vendría a ser como cuando yo te digo que el campo tiene que ser not null. Acá tengo el nombre, que va a ser varchar de 60, o sea, tiene 60 espacios, va a ser variable, pero el campo es not null. O sea, no te permito que no me ingreses la información. Vamos a ver que hay campos que sí permiten nulo. Por ejemplo, volviendo a la parte de inscripción, si a ustedes aparece una solapa que dice, ¿qué otro curso le gustaría hacer? Y yo, la verdad, a mí no tengo ganas de hacer otro curso, no completo nada, paso de largo. Ese campo no es obligatorio. Bueno, esto en cuanto a la base de datos, que el campo te permita guardar valores nulos o no te permita. ¿Ves? En este caso hay un ejemplo que hay una tabla clientes, que hay un nombre, es 60, que es not null, pero la mascota te dice, ¿tenés mascotas cuántas? Y si quieres no agregas nada. Lo toma como nulo. Después este concepto aparece solo acá, se los dejé como para que lo vean. Cuando usamos el enum, lo que me permite es dar varias opciones. Volvemos a lo mismo del formulario. Les puede aparecer a ustedes un menú desplegable a qué curso se quiere anotar. Acá lo mismo. Yo puedo decir que tengo el número de documento que va a ser varchar de 9. Después tengo el tipo de documentos y acá doy opciones que puede ser DNI, LC, LE u otro. Esto siempre está pensado en principio sobre la creación de las tablas. Esto en cuanto al apunte número 1. Bueno, más allá de que, yo, como les decía al principio, yo necesito que lo lean un poco, aunque sea el módulo y esto, y ya empezar a trabajar. Después van a encontrar
en lo que es en el curso una guía de ejercicios. Es bastante básico. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, no sobre esta base de datos, sino con otra. El entorno de trabajo, yo les dejo el link acá a DBFeedle, hacen clic, les abre el entorno, lo pueden maximizar o tranquilamente pueden copiar y pegar en otra página, lo que sería la página DBFeedle. Un compañero nos había preguntado al principio si yo les iba a pasar cómo instalar la base de datos o el sistema gestor. Le había dicho que no, que vamos a usar esta página. Esta página, cuando ingresen, van a ver que tienen, por un lado, el esquema de SQL. El esquema hace referencia al esquema de la base de datos. Después tienen las consultas de base de datos, el botón Run para correr las bases de datos. Y abajo, una vez que lo corran, les va a aparecer los resultados. Antes de explicarles esto, les muestro primero el tema de la guía de ejercicios. Para esta semana, o más que nada para estos días, y ahora vamos a ver más o menos cómo se realiza. Les comparto una guía de ejercicios, primero para que vean cómo vamos a trabajar acá además con las guías. Las guías van a ser en PDF, van a tener una pequeña introducción sobre el tema, y van a tener lo que se les solicita hacer. Acá dice, utilizando la base de datos insumos informáticos, la cual ya está en el aula, se pide listar el nombre de todos los productos que hay en la tabla producto, listar los nombres y los precios de los productos de la tabla producto, listar el nombre de los fabricantes de la tabla de fabricante, listar todas las columnas de la tabla producto y listar todas las columnas de la tabla fabricante. Antes que me olvide, para los que no pudieron ingresar, si quieren al campus, si quieren probar la página, se las comparto también acá, en el chat. Yo ya ingresé. Perfecto. Era así, tu DNI y UNAV.2022. Bueno. Después de la definición de los ejercicios, solamente en este ejercicio, porque son 5, yo les dejo la consulta, lo que tienen que hacer, y lo que le va a devolver a ustedes la base. Cuando yo haga la consulta de listar el nombre de todos los productos que hay en la tabla, me va a devolver esto, el nombre con todos estos productos. Cuando haga el listado de nombres y precios, me devuelve este campo. Y así con los demás. De todas formas, yo les comentaba que en el aula tienen la guía de ejercicios, tienen el enlace al entorno de trabajo. Van a tener que descargar este archivo, que es un archivo .rar. No, perdón, es un TXT. El archivo de este TXT tiene la base de datos. Ustedes lo abren, es un archivo plano. Copien todo, desde Create hasta el final. Control C, lo cerramos. Viene la parte de esquema, Control V corta, y lo pegan. Nada más. Con copiar y pegar la información, ya están pegando el esquema de la base de datos en la parte de esquema. Me perdí en la última parte. Lo hacemos de nuevo. Comentaba que tienen el archivo, que es TXT, ¿Y lo dónde tienen está acá el archivo ese? en la clase 1. Pero yo estoy en los ejercicios, ¿ahí? Tenés No, los la clase 1. ejercicios, claro. Salgo de ahí, listo. Se descarga directamente, pues es un archivo TXT. Se descarga la base de datos. Copien todo el texto. La verdad que es la forma más práctica que encontré para trabajar. Así no tienen que estar instalándose todo. Copian y pegan y ya tienen el esquema de base de datos que ya funciona para hacer las consultas. De todas formas, vamos a aprovechar esta clase como para ver un poco cómo es el esquema de la base de datos. Si se fijan arriba tenemos que se crea la tabla fabricante con el comando create, que es de DDL, definición de datos.
esta tabla de fabricantes tiene dos campos, el campo código y el campo nombre. El campo código va a ser entero y dice primary key. Esto lo vamos a explicar igual más adelante, pero se los explico rápido. Cuando dice primary key, es que esa va a ser la clave primaria de esa tabla. Entonces, este campo, que es código, no se puede repetir. Yo no puedo tener dos códigos iguales de un cliente, de un fabricante, porque es la clave principal. Esta es la tabla que se va a relacionar, el campo de la tabla que se va a relacionar con la otra tabla. Se cierra, si se fijan, la estructura es la siguiente. Create, la tabla, el nombre de tabla, se abre paréntesis, por cada fila se agrega el nombre de la columna y el tipo de dato, y por último se cierra y se hace el punto y coma para que sepan que ahí termina esta instrucción. Después se crea una segunda tabla, la tabla producto. La tabla producto tiene los siguientes datos. Va a tener un código, que también va a ser entero, que va a ser la clave primaria de los productos, un nombre, que es un varchar de 100, fíjense que acá les da 100 y después los nombres son cortitos, que pide que no sea nulo, el precio, que es doble, o sea que tiene doble precisión, que va a ir con punto. Si yo quiero trabajar con valores que van a ser con decimales, o sea moneda, voy a trabajar doble. Si voy a trabajar valores que van a ser tipo un código que va a ser entero, uso int. El código de fabricante, que va a tener un número. Y acá dice foreign key, o sea, clave foránea. La clave foránea es una clave principal en otra tabla que se relaciona con mi tabla. ¿Cómo relaciona una tabla con la otra? ¿Cómo yo sé que este código de fabricante es el mismo que el código de fabricante de otra tabla? Y acá dice, código de fabricante, o sea, el código de fabricante del producto, hace referencia a la tabla fabricante a código. Entonces, este código de fabricante, si dice 1 y tiene el nombre Pepe, cuando yo lo busque acá con el código, va a hacer referencia a Pepe. Esta es la relación. Este número que está acá tiene que ser relacional con este código. Bueno, y después, una vez que se quedan las dos tablas, se inserta información. Se inserta dentro de la tabla de fabricantes los valores 1 ASUS. Entonces, código 1, que es la clave primaria, nombre ASUS. Y ahí van agregando la cantidad que quieran. Vamos a trabajar más adelante que esta misma tabla vamos a agregarle más campos igual. Y después tenemos otro insert en la tabla producto. Acá pregunta Alan si se convierte en una base de datos relacional. Ya es relacional. Yo tengo dos tablas que se relacionan por un código en común de un campo. Acá yo les hago referencia al concepto relacional. Yo no necesito que todos los datos estén relacionados con otra tabla. Con que al menos un dato esté relacionado, yo después puedo hacer consultas multitabla y sacar cierta información. Ahora igual para terminar, les voy a mostrar un poquito de la segunda clase, para que vean un poquito un concepto de las consultas SQL, pero la idea es no llenarlos de información. Bueno, acá lo que se hizo fue insertar datos. Entonces acá adentro tenemos una base de datos con dos tablas, información y ya podemos trabajar. Una vez que tienen esto, vamos a hacer el primero de los ejercicios. El primer ejercicio nos pedía el nombre de los productos que hay en la tabla productos. Voy a correr este lugar. No me sirve. Bueno. Cuando terminen de leer el módulo 1, van a ver que tenemos la sentencia select. Yo lo voy a escribir en mayúsculas solamente para que quede un poco más prolijo. No hace falta. Yo voy a seleccionar. Ahora puedo nombrar qué campos voy a seleccionar. A mí me pedía el nombre de los productos. Entonces yo veo la tabla de productos, tenemos código, nombre, precio, me pide el nombre solamente. Entonces puedo escribir select nombre, from, o sea, de qué tabla lo voy a traer, de dónde. Esto si lo quieren hacer también prolijo al principio, lo pueden hacer en diferentes filas. From, producto. La tabla se llama producto.
Ahora, punto y coma, vengo al botón Run, y van a ver que abajo ya metí las consultas. Siguiendo, como para hacer un tutorial de la página esta, vean que yo tengo para maximizar y minimizar estos comandos. Yo puedo, si quiero maximizar el esquema, para verlo bien, puedo maximizar la parte de consultas, o puedo maximizar, si quiero, la parte de los resultados, que es la información que me devuelve esta consulta. ¿Puede repetir lo del resultado que el botón RAM dijo, no? Sí, ahí lo vamos a ver de nuevo. Ahora, algo más. Yo puedo agarrar y escribir más de una consulta a la vez. Todas las consultas terminan con el punto y coma. Vamos a hacer algo. Copio esto, lo pego abajo, pero ahora voy a llamar a el nombre y vamos a traer el precio de los productos. Yo tiro la consulta, tiro el botón Run, y si se fijan, dice Query 1, y cuando baje, Query 2. O sea que el sistema me permite tirar varias consultas a la vez. Si yo quiero, puedo hacer todos los ejercicios, correr, y me va a devolver cada una de las consultas una debajo de la otra. Puedo maximizar y veo que la Query 1 me trae los nombres, y la Query 2 me trae los nombres y los precios. ¿Se va entendiendo el concepto? ¿Hasta acá vienen bien? Sí, sí. Sí. Sí, profe, venimos bien. ¿Alguno pudo probar de entrar ya acá a DBFeedle? Medio perdido, pero estamos, profe. Tranqui, tranqui, igual esto se graba, va a estar. Sí. Esta clase es de introducción. Sí quiero que lean el material, por eso les decía, seguramente el lunes ya les comparte la clase 2, para que tengan toda la semana, para que practiquen directamente acá, que es lo más fuerte. La parte de conceptos de base de datos se los tengo que dar para que entiendan un poco de qué hablamos. Pero la parte de SQL y la parte de selección de los datos es la más fuerte y la que a ustedes más les va a servir. Por mencionarles algo, en los últimos años en Argentina la carrera que más creció en cuanto a gente que se anotó para estudiar es ciencia de datos. Uno quizás pensaría en programación o algo relacionado a eso, pero no, es ciencia de datos. Hay muchas empresas que buscan gente que pueda sacar información de las bases de datos. Y para saber SQL o ciencia de datos, o los que trabajan sacando información, no todos son expertos en programación, en informática o en base de datos, pero sí en la lógica de cómo yo saco información. Esto es parecido con los que trabajaron conmigo con Excel, como les decía antes, las funciones lógicas. Cuando tenemos un si anidado, una condición si o, vamos a ver que acá tenemos todo esto. O sea, el que ya sabe un poco de Excel, no le va a parecer tan difícil esto. Bueno. Siguiendo con esto, ya que estamos, vamos a ver el segundo ejercicio. La idea es que ustedes lo practiquen, pero bueno, ahí he armado otra base de datos para probar. Vamos al segundo ejercicio. Pide los nombres y los precios, que fue lo que hicimos acá. Les voy a algo más. Supongamos que ustedes quieren hacer los ejercicios y dicen, bueno, copio y pego para no marearme la información, ¿no? Vamos a copiar todo esto. Yo lo que puedo hacer, eso también existe en programación, si yo a la fila donde estoy escribiendo, si yo corro esto como consulta, me va a tirar un error porque no es sentencia SQL y no lo va a poder leer. Me tiene un error de sintaxis. Hola. Sí, Mariel. Perdón, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Brisa, Florentín. Me figuraba Mariel. Sí, perdón, como buenas tardes. Mira, yo me quedé en la parte que pusimos select nombre, from producto, copiamos, pegamos, pero no me aparece la parte de result, los resultados. ¿Cómo hago eso? Ahí lo vemos de nuevo. ¿Se entiende? Perdón si no me explico. Vos marcaste, escribiste esto, pegaste esto acá y escribiste esto.
Esto lo hiciste. Le agregué, sí, sí. Bueno, una vez que vos tenés... Un segundo. Una vez que vos pegaste el esquema solamente se pega. Una vez que Ajá. venís acá y escribís, vas al botón Run. Ah, nos salteamos ese paso. Listo. Claro, ahí abajo ejecuta. El Run lo que hace es correr la query. Y te aparece el código Claro, abajo. sí, sí. Sería como un igual, claro. Genial. Bueno, Bueno, muchas gracias, perdón. no, de nada. Les comento esto. Me puede pasar a mí para utilidad que me sea más fácil copiarme lo que yo quiero hacer y correrlo. Yo les mostré recién que si yo corro y no está bien declarada la sentencia, me tiene un error. Pero yo puedo pararme acá y decir que esta fila sea un comentario, que no la tome en cuenta. Para agregar un comentario, escribo 2 guiones. Estos 2 guiones me va a decir que de acá en adelante todo esto sea comentario. Vamos a ver la clase que viene comentarios. Van a ver que hay más formas de hacer comentarios. Yo puedo comentar varias filas. Pero por ahora, si quieren, con los 2 guiones puedo comentar cada fila y lo que esté comentado no corre en la ejecución cuando corre el run. Entonces yo puedo decir que tengo el ejercicio 1. Recuerden que si ustedes quieren, pueden ponerlo todo en la misma fila. No hace falta darle formato. El tema de estar bajando con las cláusulas, hacer el select, abajo el from, abajo el where, el order by, having o lo que se use, es más que nada por un tema de la lectura y de no marearnos. Por ahora estamos haciendo consultas que son muy simples. Es un solo campo y una sola tabla. A medida que agregamos más campos y más tablas, vamos a ver que para leerlo, lo más prolijo es decir, voy anotando los comandos si quiero en mayúscula, para diferenciarlos, voy a hacerlo en diferentes filas, para que se lea mejor, más que nada por si lo tiene que leer otra persona. Pero en sí es lo mismo, corre igual, corre hasta el punto y coma. Y este es el segundo. Bueno, ahora sí, yo lo corro esto, y todo lo que esté después de lo que es comentario, no me aparece. Entonces yo si quiero puedo agarrar, pegar todo acá, ir haciendo los ejercicios, ir revisando cómo sale. Tengo query 1, bajo tengo query 2. Vamos a resolver el tercero. El tercero, lo tengo acá. Nos pide listar el nombre de los fabricantes de la tabla fabricante. Bueno, como es una consulta de selección, usamos la cláusula select. Si yo voy a ver cómo es el campo, también se llama nombre. Nombre, from, y la tabla se llama fabricante. Tengan en cuenta esto. Yo a ustedes en el enunciado le pedí todos los fabricantes, pero tengan en cuenta llamar a la tabla o nombrarla como se llama realmente. Se llama fabricante solamente. Punto y coma. Si revisamos la tercer query, me trae solamente el nombre de los fabricantes. ¿Queda claro hasta acá? ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo vamos a ir trabajando? Sí, sí. Sí, sí. Re claro. Para la primera clase. ¿Les Sí. parece difícil? Sí, entendí. No, no es, Los- es fácil. Los que no vienen del tema. ¿Qué expectativas tenían? ¿Tenían miedo que iba a ser más difícil esto? ¿Que iba a ser...? Uno a veces escucha, si no sabe el tema, escuchás base de datos, escuchás SQL y imaginás que están hablando Yo de... sí, porque hice un curso de programación y me restan que. Así que se me hizo bastante sencillo. Buenísimo. Yo soy técnico de PC, pero bueno, esto es todo nuevo para mí. Pero bueno, le vamos a poner garra. Bueno, yo perfecto, estaba pero igual la como- parte lógica la tenés, así que... Sí, sí, tal cual, tal cual. Yo estaba intrigada de qué se trataba, porque todos hablaban de base de datos y no tenía ni idea de qué se trataba. Bueno, quería mostrarles así la clase, por ahí al principio fue un poco rápido, eran muchos temas. La idea es darles bastante información y que tengan después trabajar por su cuenta también. Yo les comentaba esto, son 4 clases, es muy poco por ir para un curso de SQL.
pero si llegan a tener todo el material, y esta herramienta la verdad funciona muy bien, BD Feedly, funciona muy bien, por lo menos mi idea es pasarles una o dos esquemas de base de datos para trabajar, para que vean las diferencias y que sean dos temas distintos. Por ahí usamos esta que es de insumos informáticos y usamos alguna que sea de alguna escuela. Para ver más que nada que podemos sacar reportes de diferentes situaciones de vida. Por ejemplo, en una escuela yo puedo sacar la cantidad de alumnos que cursan tal materia, o la cantidad de escuelas que tienen capacidad para tantas personas, la cantidad de escuelas que comienzan con el nombre Belgrano. Vamos a ver que hay consultas y tenemos cláusulas que son también para buscar el texto. Por ejemplo, yo quiero buscar el nombre de los fabricantes que empiecen con A. Lo puedo buscar así. Pero bueno, para no marearlos mucho, tiene mucho para leer y vamos a ver aunque sea estos ejercicios, que son todas consultas básicas. El cuarto dice indicar todas las columnas de la tabla producto. Bueno, acá hay dos formas. Por lo que vimos que podemos seleccionar nombrando los campos. Si yo voy a buscar de las columnas productos, tengo código, nombre, precio, código de fabricante. Entonces puedo decir select, código, coma, nombre, coma, precio, coma, código, guión bajo, fabricante, from, producto. Corro la query. Si no escribí nada mal, la query 4 me aparecen todos los campos de la tabla. Código, nombre, precio y código fabricante. Supongamos, yo acá solamente listé 4 campos. ¿Qué pasa si tengo una tabla que tiene, no sé, 15 campos? 20 campos. Es una locura llamar a toda la tabla escribiendo campo por campo. Para eso existe un comodín. Vamos a comentar esto. Lo dejamos acá. Hacemos el select, asterisco. El asterisco incluye todo. Select asterisco from producto. Si vamos a la consulta 4, No hace escucho yo, no exactamente lo sale la mismo. voz. A mí nomás. ¿Los demás se escuchan bien? Ahora sí. Yo Sí, se escucha perfecto. Bueno, Sí, se escucha bien. si no se escuchaba, alguno hubiera comentado también antes. Pero puede pasar. Bueno, vean que el asterisco bien me simplifica esto. No hace falta nombrar todos los campos. Yo hago select asterisco y el asterisco me va a traer todos los campos después from de la tabla que yo llame. Entonces, si voy al último ejercicio, que pedía listar las columnas, todas las columnas de la tabla fabricante, va a ser lo mismo. Select. Asterisco from fabricante. Bueno, ahí les quedaría abajo en la columna 5, la query 5. Tengo el código, el nombre, solamente 2 campos tenía. ¿Quedaron claros los temas, los ejercicios? Sí, re. Sí, súper claro. Bueno, en principio solamente les doy esto Profe, ahí para... preguntaron si querés seleccionar todos menos un campo. Escribirlos. Vas a tener que No escribirlos. hay manera. No, el asterisco trae todo. Por lo general, no te llega a pasar eso que necesites todos menos uno. Es muy difícil. Por lo general, cuando vos trabajás con tablas y tenés 20 tablas, 20 campos en una tabla, vos vas a traer la información que necesitas para el negocio, para lo que te piden. Estos son ejemplos, pero si vamos al caso, si yo les digo un empleado, seguramente el empleado esté en más de una tabla.
Porque yo puedo tener en una tabla los datos de la persona, por ejemplo, DNI, nombre, apellido, dirección, teléfono, que son los datos personales, y quizás con el número de empleado, ese valor que va a ser único, puedo tener otra tabla que sea puesto. Y en puesto, en mi empresa puedo tener puesto auxiliar junior, auxiliar, jefe, supervisor, gerente. Y yo después voy a relacionar a esa persona por ese número, a ese trabajo o a ese puesto y a los sueldos. O sea, no se guarda toda la información en una sola tabla porque se pierde esto que tiene de importante de las relaciones, de que a mí me sirve. Porque supongamos el mismo caso. Yo tengo 100 empleados. Y si tengo todos los datos en una sola tabla, voy a tener primero todos los datos personales, el puesto, después voy a tener el sueldo, la posición, todo lo que yo quiera. Y cada vez que ingreso un dato, tengo que ingresar todos los datos para la persona. Quizás a mí me conviene tener una tabla que se llame puestos, y yo digo, en mi empresa hay 5 puestos, nada más. Y ya los cargué, no los cargo de nuevo. No escribo otra vez jefe. Uy, ingresó otra persona, va a ser jefe. Este va a ser jefe. No, relaciono que el empleado nuevo, que tengo nombre, apellido, DNI y algo más, la dirección si quiero, es de categoría 1. Y categoría 1 corresponde a jefe. Entonces ahí está un poco de la idea de las bases de datos, que optimizamos recursos y tiempo también. No hacemos datos que sean redundantes. Entonces, por lo general, cuando vos traes información de una base de datos, de una tabla, cuando recuperás algunos campos o recuperás todos. No haces todos menos uno. No tiene sentido. Lo van a ver después en la práctica. En la lógica sí está bueno preguntarse, pero en la práctica no tiene sentido. Voy Es a más, hacer una pregunta tonta. no, Sandra, no hay preguntas tontas, menos cuando recién empezamos. ¿El SQL sirve para crear base de datos también o solo Sí, para las consultas? no. Habíamos dicho que se divide en dos grandes sectores de lo que es el lenguaje. Podemos decir que es un lenguaje que a su vez está dividido en 4 lenguajes. Uno de los lenguajes es el DDL, que es lenguaje de definición de datos. Si vos te fijás, acá en el esquema también es SQL, lo que tenemos acá. Sí. Acá tengo un create, yo creo una tabla. O sea, con estas consultas de SQL que están acá, que yo ya las tenía guardadas, estoy creando tablas, estoy creando una base de datos y estoy insertando información. Que queda ya ahí en el registro. Claro, Como un- pero piensen esto. Es importante saber, está bueno saberlo, pero lo primordial para saber de SQL es la parte de manipulación de datos, porque es lo que es más fácil que vos trabajes. Es más fácil que vayas a una empresa a recuperar datos que hacer una base de datos, porque ya debe tener base de datos la empresa. Entonces, la parte de creación de base de datos o de tablas queda siempre para el arquitecto de base de datos o para el DBA, no queda para el usuario final. Entonces, está bueno saber primero cómo manipular la información. Una cosa es crear tablas, otra cosa es insertar información. Como les decía al principio, quizás ustedes no se dan cuenta y día a día están cargando formularios web para crear datos y todos esos datos se guardan en una base de datos. O sea, ustedes son un usuario final que cargan información. Acá lo bueno es saber cómo extraer esa información por fuera de un programa. Quizás el mismo programa de la empresa te permite sacar ciertos registros. Pero ¿qué pasa? Los software de las empresas tienen consultas básicas o las que les pidieron que programen. No se saca todas las consultas que vos querés. Vamos a este caso. Yo puedo hacer, vamos a hacer a modo de ejemplo. Yo quiero sacar, a ver, habíamos nombrado, ¿no? A los fabricantes. Nombre de los fabricantes, la tercera. Yo tengo los fabricantes acá. Quizás en mi empresa no tengo para sacar información.
hago nombre en la tabla fabricante. Y quiero todos los que empiezan con S solamente. Capaz esta consulta la base de datos no me lo hace. Yo voy a traer los nombres, los fabricantes, cuando el nombre o donde el nombre sea que arranca con S. Si voy a la última consulta, si te fijas, puedo identificar que con S solamente tengo Samsung y Seagate. Entonces, estas cosas, para empezar, nos permite sacar información que ya tenemos y que no se sabe que está. Que es un poquito el concepto de minería de datos. Si ustedes escucharon hablar alguna vez de minería de datos, de Big Data y eso, podemos decir que cuando trabajamos con planilla de cálculos, a veces usamos las tablas dinámicas. ¿Por qué? Porque las tablas dinámicas podemos sacar información que a primera vista no están. Yo tengo un listado de compras o un listado de ventas y quizás no tengo cuántas ventas hicieron en el día, pero yo corro la tabla dinámica y corro la parte de ventas para filas o para columnas y en el total va a contar cuántas hicieron y me dice que hubieron, yo qué sé, 125 ventas. Entonces saco información de una tabla que no tiene esa información guardada por sí misma. Acá lo mismo, yo puedo sacar métricas, y de ahí viene el concepto de ciencia de datos. Sacar métricas para después quizás poder ver tendencias a futuro, que es lo que les sirve a las empresas. Vamos a un ejemplo de esto. Ya no existe más Falabella, pero bueno. Yo entraba a la página de Falabella y miraba siempre zapatos, las ofertas de zapatos. Miraba zapatos cuando había cada tanto, todos los meses. De repente entro a Facebook y me aparece una propaganda de Falabella de zapatos. No es casualidad. Ellos saben que tienen un usuario que suele entrar a la página, que suele revisar la sección de zapatos. Entonces te hacen la propaganda y dicen, bueno, a esta persona le mandamos oferta de zapatos. Todo eso no es casualidad, todo esto es métricas, todo esto es SQL, guardar información en una base de datos, en un data warehouse para después procesarla y decir, Sí, es bueno, verdad, y pasa es así. verdad. Es verdad, porque a mí me pasa eso. Es como que Sí, ellos Andrea. te guardan todo y después te envían. Bueno, esto Guardan todo en una base de datos. se los comento rápido así. Yo hablaba de transacciones. Las bases de datos transaccionales son bases de datos que guardan información de cada registro que vamos haciendo. Las empresas después van a ver, cuando hablamos de ciencia de datos, se habla de data warehouse. Un data warehouse es un gran almacén de datos, que si lo pensamos viene a ser como una base de datos de nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque las empresas tienen las bases de datos que son transaccionales y guardan toda la información ahí y todos los años hacen un backup y la renuevan. Entonces lo del año pasado es muy difícil que esté. Después si tienen que buscarlo, lo buscan en la base de datos y lo traen. Pero se va almacenando. Las bases de datos o los data warehouse hacen históricos y guardan cierta información, la información que nos sirve para el negocio. Volvemos a lo mismo. Yo soy un cliente de Falabella que entro a la página y miro zapatos. ¿Le sirve mi número de documento para sacar métricas? No, porque el número de documento va a ser de cada persona. ¿Le sirve mi nombre? No. ¿Mi apellido? No. ¿Pero qué le puede servir? Este cliente entró a ver zapatos. Va guardando eso. Después viene otro cliente. Este entró a ver zapatos. Mirá, en el mes la mayoría de la gente prefiere las ofertas de zapatos que de camperas. Listo, el mes que viene sacamos oferta de zapatos. De ahí se viene el tema de sacar métricas, hacer este tipo de consultas, sacar información de la base de datos. Guardan los clics que van haciendo los clientes, digamos. Claro, pero guardan la información que es útil para su negocio. ¿Entendés? No guarda todo. El teléfono de la persona no les interesa porque el teléfono es único. Hacen Puede como un entrar. programa, digamos. Claro, guardan cierta información en una base de datos que es histórica, que puede durar 5 o 10 años, en vez de una base de datos transaccional que dura un año. Y lo que hacen es después sacar métricas
Así como yo hago consultas de todos los clientes, de todos los que habíamos hecho, todos los nombres de los fabricantes, yo puedo hacer una consulta que diga, tráeme, no sé, a ver el producto o la categoría de producto que más visitas tuvo en el último año. Y por ahí me dice, mira, Bazar tuvo tanto, después viene esto, después viene esto. Entonces yo ya tengo una tendencia de cómo se mueve el cliente y cómo se mueve el negocio. Entonces puedo decir, Y podemos nosotros ingresar a ver esos, ¿cómo se dice? Esos rankings de datos, qué sé yo, no sé cómo no, se dirá, ¿no? son de las No, es empresas. de cada empresa, es de cada Claro, empresa. claro. Ok. Pero así es como trabajan. Entonces, de acá la importancia de saber SQL. Vos podés saber SQL para sacar información de tu base de datos, en este caso estos ejemplos, o podés hacer información para después pensar en futuras tendencias, en qué va a pasar. Si bien las predicciones nunca son exactas, tienen un porcentaje que puede ser alto de probabilidades. Todo esto se está moviendo mucho en el Como mercado. Netflix, ¿no? Las Cuando vos ves estadísticas, una sí. película, te va tirando otra película que seguiste viendo, una cosa así. Claro, En si vos Netflix, te tiene algo fijás, así. el que hace una cuenta de Netflix te deja elegir 3 opciones, cuáles son tus 3 temas favoritos. Por ejemplo, no sé si te gusta ver series de acción, películas de amor o dibujitos, por decir algo. En base a lo que vos elijas y empieces a ver, te van a mandar a vos la catarata de información para que vos veas. La verdad que esto va a seguir creciendo y a medida que crezcan el manejo de Internet, las empresas se van a mover más con el tema de los programas de ayuda a toma de decisiones, y todo viene de acá, de base de datos, de SQL, tener esa idea de cómo recupero la información, de cómo guardo la información, qué métricas puedo sacar. Así que bueno, ese era el contenido que tenían de la primera clase. Sí les pido que por favor lean, porque si tienen alguna duda lo vemos en la clase que viene. Ya para la segunda clase no menciono casi nada de ¿Querés base el de producto? datos. Sí, perdón. No sé quién habló. Yo tenía una consulta. Sí, Pilar, ¿cómo estás? Bien. ¿Puede pasar lo mismo cuando estás hablando por ahí con el celular cerca y casualmente entres a una aplicación y te aparezca? Esto Puede, de que Google nos escucha. claro, pero puede tener que ver o viene desde antes ya. No, es parte de lo mismo. Sí, que te escuchan y está Pero, dentro del contrato, pero bueno, no es casualidad que te llega de lo que estás hablando o el producto. Es que es eso, se guarda todo. Tengan idea que hoy todo lo que está en Internet está todo en base de datos. No es que las cosas se tiran así nomás. Está todo También catalogado. hay datos encriptados, puede ser que haya leído. Sí. Vamos a un concepto acá mismo. Yo tengo un usuario en la base de datos y mismo ustedes cuando entran al campus, ustedes tienen un usuario y una contraseña. Por más que en principio a todos les den la misma contraseña para que no tengan errores, ustedes después pueden cambiar la contraseña. Si yo entro a la base de datos a buscar la información de tu usuario, la contraseña me va a aparecer filtrada, me va a aparecer así restringida. Va a estar codificado porque yo no puedo robar tu contraseña en la base de datos. Es uno de los principios de seguridad de la información. Yo puedo entrar a la base de datos, puedo ver si quiero, como DBA, puedo entrar y ver tu perfil, así ver tu nombre, apellido, correo, todo. Pero la contraseña con la que vos te logueás me aparece encriptada. Ya el dato lo guarda así en la base de datos. Es un tema de seguridad. Bueno, ¿alguna consulta más? Sí, ¿viste eso de los cookies? ¿Viste que si vos los configuras, Sí. sí, como que te roban menos datos, o si no ellos te sacan datos tuyos? Sí, el tema de los cookies es que vos podés primero dar permiso para cómo trabaja cada página, lo que te pueden informar, después que también te pueden tirar propagandas. Más que te roben es que te tienen propagandas. Y después vos podés guardar quizás cookies en cuanto a tus contraseñas.
quizás Google te dice todo el tiempo, ingresaste una nueva contraseña, ¿querés guardarla? Sí, se te guarda en tus cosas de contraseña. Bueno, uno acepta o no acepta, pero pasa por ahí eso. Bueno, en cuanto a los contenidos, en cuanto al trabajo así en la página de Bfidle, en cuanto a las consultas, los ejercicios que tienen que hacer, cómo trabajar, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren que revisemos de nuevo cómo bajamos la información, cómo lo pegamos? Sí, yo casualmente quiero también, aparte de saber tipo qué nombre de fabricante, o sea, empiezan con S y todo eso, el precio. Pondría select nombre, coma, precio. Sí, esto igual lo vamos a ver bien la clase que viene, lo de la cláusula where y lo que es el operador like, pero yo puedo poner nombre, coma, precio. Entonces me va a traer el nombre y los precios de los fabricantes, donde el nombre empiece con S. Si yo corro esto, ¿hice algo mal? No sé si Bueno. precio está en la tabla No era precio. fabricantes, ¿no? Claro, no era fabricante, era código. Este tenía código y precio nada más. Código y nombre. Después vamos a ver igual si vos querés traer el nombre del fabricante y el precio y el producto, lo vamos a ver más adelante cuando veamos las consultas entre varias tablas. Pero por ahora vemos esto. Vamos a expandirlo, era el último. Entonces tengo el código, que es 4, Samsung. El código 5 es Seagate. Pero bueno, como les decía, no quiero tampoco llenarlos de información. El lunes van a tener disponible el módulo 2 y lo que es el apunte 2. En el apunte 2, ahora si quieren se los muestro rápido, así para que vean todo lo que vamos a ver la semana que viene. Pero no quiero que lo estén trabajando hasta el lunes porque necesito que lean el módulo 1, que no empiecen a practicar sin leer el módulo 1. Que lleguen a la parte final, que vean la parte de SQL, que esté explicado paso a paso los comandos, que lean un poco el tema del apunte y después Consulta, pasamos. profe, por ahí ya lo dijo, pero David, lo que es sí. comandos, ¿siempre se escribe con mayúscula? No. Yo lo escribo con mayúscula para que quede más prolijo y para que ustedes lo puedan entender mejor. Pero las palabras claves, lo que tiene es que yo no puedo nombrar un campo con la palabra clave. Yo no puedo nombrar un campo select, porque no puedo hacer un select. Entonces tenemos ciertas palabras que son claves. Yo lo puedo escribir en minúscula. Van a ver, está en el módulo. Esperen que lo busque. Perfecto. En el módulo, acá les dice, a ver, en la parte de SQL, característica de SQL, le dice que es un lenguaje de alto nivel, que es declarativo, les va a decir el tema de mayúsculas y minúsculas, cómo se pueden guardar sentencias. También estaba en el apunte, me parece. A ver, creo que estaba en el apunte. Estaban las características de SQL. No, no está acá. No, esto está en el módulo directamente. ¿Qué te dice? Que por lo general, a modo de que sea más fácil de leer, se utilizan entre varias filas los comandos para que no se pisen, pero yo puedo hacer la consulta, select nombre, from, producto, y lo tomo igual. Y si te fijas ya lo que es lo que sería la palabra clave ya la pinta de azul. Es más, hasta Está pueden... bien, o sea, queda pintado de azul, por más que esté en mayúscula, minúscula. Minúscula. El comando está bien, perfecto. Gracias. No es sensible a mayúsculas y minúsculas. Yo puedo poner nombre, producto. También lo debería tomar. Sí va a ser sensible esto
cuando uso el operador like, como decía abajo, cuando yo hago un like va a ser sensible porque estoy haciendo referencia a lo que ya está dentro. Perdón. Copio solamente esto, nombre from productos. O acá sí me está tomando sensible, puede ser el tipo de código. From producto. A ver. Bueno, se ve que acá sí me lo toma como mayúscula y minúscula el tema de la tabla. Esto es un tema de la página en sí. Ahí lo trae. La tabla sí me pide que esté en minúscula. Si te fijas el campo, nombre no. El campo me lo tomo igual. ¿Qué más? Me lo escribe en mayúscula. Después vamos a ver también que podemos usar alguna sintaxis como para devolver que en vez sea mayúscula y minúscula, sea todo minúscula o todo mayúscula. Existe la cláusula upper o low, que te convierte el texto en mayúscula a minúscula. Vamos a ver que también te podemos hacer trabajar con caracteres, cadenas de caracteres, como diciendo quiero que me traiga solamente los primeros 4 dígitos de las palabras. Eso lo vamos a trabajar la semana que viene o la otra. Pero bueno, esto en cuanto a los contenidos. Si quieren ya les voy anticipando un poco lo que les decía del módulo 2, que lo van a ver el lunes. ¿Puedo hacer una última consulta? Sí, Nosotros lo estamos haciendo acá en equipo, entendimos bien cómo es el funcionamiento y demás. Lo que no nos queda claro es como el resultado final, si se plasma solamente como se ve ahí, en la parte de abajo, en los queries, si no me equivoco, los Sí. distintos queries con hashtag, o si hay otro tipo de visualizar esa información completa. O sea, si se puede descargar en algún lado, en alguna base, etcétera. no, en principio esta página te deja visualizarlo, la query, te da el resultado. De última puedes copiarlo, hacer captura de pantalla o copiar todo el texto y pegarlo como una tabla. Te deja guardarlo así. Pero piensen que por lo general cuando trabajamos con SQL lo mismo. Nosotros tenemos vistas, nos devuelve una vista de la consulta. Que es más, nos muestra una tabla que es temporal. El resultado que vos ves es una tabla que es temporal. Después, si quieren ver algo más, tienen la cláusula. Vamos a borrar esto para que quede prolijo. Vamos a poner describe producto. El comando describe, o también se puede escribir desc, es lo mismo, te va a devolver tipo consulta el formato de la tabla. O sea, me va a decir que el código es de tipo entero, que no permite nulo, que es clave primaria, y después te guarda un default y un extra por si se agrega algún campo más. Pero el comando describe o desc lo que hace es describirte el contenido de la estructura de la base de la tabla esa en cuestión. Por último, les muestro esto rápido, igual lo vamos a ver en la clase que viene. Les decía, el módulo 2 tiene una introducción, como les decía, más didáctica sobre los temas. Van a ver lo que es operadores, aritméticos, comparación, caracteres lógicos y valores. Tenemos los aritméticos, que es cuando queremos hacer suma, resta, multiplicación. Por ejemplo, yo quiero sacar el precio de un producto, pero ahora el precio aumentó un 25%. Entonces yo puedo hacer precio por 1.25 y tener el valor de todos los productos con el precio nuevo, el que estoy aplicando. Después tenemos operadores de comparación, igual, distinto, tanto esto como esto es distinto. Menor, mayor, mayor, igual. Tienen algunos ejemplos. Todos estos ejemplos están sacados algunos de otra base de datos que les voy a pasar después, que es la de escuelas, o de la misma que tienen para trabajar ahí. ¿Qué más? Después los operadores de caracteres, como les comentaba, yo les mostré hoy el tema del like, que busco cuando es igual a una palabra o que empieza con una palabra, y tengo dos posibles comodines. Un comodín que es el porcentaje. Yo había puesto un like, una S y un comodín. El comodín me permite entre 1 y X cantidad de caracteres en adelante, la cantidad de palabras que estén,
va a buscarlo igual, la cantidad de letras o palabras. En cambio, el guión bajo hace referencia a un solo carácter. Por ejemplo, si yo escribo una S y hago 4 guiones bajos, esa palabra va a tener a lo sumo 5 letras. Esa es la diferencia. Igual van a tener ejercicios para revisarlo de prueba y trabajar. Después los operadores lógicos, AND o OR. Esto es igual que en Excel. Cuando hablamos de AND, el I incluye. Si yo tengo dos condiciones y pongo un I, se tienen que cumplir las dos condiciones para que sea verdadera. Cualquier otra combinación va a dar falso. En cambio el OR, el O, acá está el error común de la gente que piensa que el O es uno o es otro. El O es al menos uno. Con que al menos uno se cumpla, va a dar verdadero. En Excel daba el siguiente ejemplo. Yo me voy a comprar una remera y si es talle XL y es negra, me la compro, si no, no. O sea, pongo dos condiciones que se tienen que cumplir sí o sí para que se dé el resultado verdadero. En este caso, el OR, yo puedo decir talle XL o negra. Voy a comprarme y hay talle L y es color negro, cumple una condición, lo compro. Voy a comprarme la remera, hay talle XL y hay color rojo, compro una condición, lo compro. Y si voy a comprar y hay XL y hay negro, se cumplen las dos. Es verdadero también. Solamente va a ser falso el resultado cuando todas las condiciones sean falsas. Entonces, si quieren anotarlo, cuando yo uso un AND, solamente va a ser verdadero cuando todas las condiciones son verdaderas. Y el OR solamente va a ser falso cuando todas las condiciones sean falsas. Bueno, después tenemos comprobación de conjunto de valores. Vamos a usar también la cláusula between. El between significaría entre. Por ejemplo, quiero los sueldos cuando el sueldo o donde el sueldo esté entre 50.000 y 90.000. Y después tenemos la cláusula in, que la cláusula in incluye esos valores. Está bien explicado, desarrollado paso a paso en lo que sería el apunte 2, que yo puedo dejar entre paréntesis una serie de valores que incluyo de los campos que puede devolverme el resultado. Y después, bueno, como les dije, tiene el apunte 2, que el apunte 2 va a estar mucho más práctico, explicando, como les decía hoy, las consultas, que podemos hacer consultas de proyección, o sea, por llamando solamente algún campo de la tabla, consulta de selección, que es cuando yo llamo quizás a todos los campos, pero uso un where para filtrar información. Y después tenemos consultas de unión de tablas, cuando buscamos información entre dos tablas. Bueno, esto lo van a tener el lunes. Va a estar paso a paso, todo explicado. Son un montón de diapositivas. Pero a medida que van viendo el apunte, pueden ir practicando con la misma tabla de la clase 1, con la misma base. Y después les compartiré también los ejercicios para realizar. Y el viernes que viene la idea es que trabajemos directamente con dbFiddle y usar todos estos operadores. Ver por lo menos 2 ejemplos de cada uno, ir avanzando y bueno, ir viendo las dudas de ustedes. ¿Queda claro más o menos cómo vamos a trabajar? Sí, gracias. Mónica. Mónica, te escucho bajito. Perdón, voy a hablar más fuerte. Ahí está. ¿Esta clase cuándo está grabada? ¿Cuándo lo puedo volver a ver? Calculo que el lunes, mañana no trabaja nadie en la universidad. Hoy lo graban, va a quedar, lo van a procesar y seguramente el lunes a la mañana o a la tarde ya esté la clase grabada. Ah, bien, 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 bien. Se van a dar cuenta cuando entren al aula el lunes, van a tener la clase 2 con el material, o sea, le vas a habilitar y van a ver que tienen visible las clases grabadas. Ah, bien, bien, bien. Ahí está. Entonces este fin de semana leemos todo y ya el lunes podemos... Traten de leer todo, sí. Después, bueno, tienen toda la semana para ver el material de hacer una clase, pero como les decía, yo les dejo ahora habilitado también un foro abajo y en cada clase les voy a dejar un foro para que trabajen. El material de la segunda clase seguimos trabajando con esta base de datos, con los insumos informáticos, así que no lo subo de nuevo. Directamente subo el PDF
para que hagan los ejercicios, nada más. Muchas gracias. No, de nada. Una Bueno. consulta, Sebastián. ¿Hay que dar algún tipo de presente? Roberto, ¿cómo estás? No, mirá, para empezar, pensábamos que se iba a notar menos gente y se notaron más de 200 personas, es más, no entran en el Zoom. Yo no tomo presentismo, tampoco les dejo un espacio de tarea para que me suban las tareas, porque no voy a estar corrigiendo las consultas de todos, por una cuestión de tiempo. Por eso, lo que les digo siempre es que ustedes vayan viendo el material, que trabajen, y cuando llegamos a la próxima clase, nos tomamos los primeros 15, 20 minutos para resolver todas las dudas y trabajamos sobre el material. Yo les digo, van a ser 4 clases, la última clase, después de la última clase subiré un cuestionario multiple choice con 10 preguntas, seguramente tengan alguna query adentro que la puedan correr también de Feedly. Van a tener una semana para hacer el cuestionario, van a tener 3 intentos para hacer el cuestionario, o sea, si les va mal, repasen, si les va mal 3 veces, mala suerte, jueguen la última vida, déjenla por las dudas para lo último, tienen una semana. ¿Qué más les iba a decir de eso? Van a ser 10 preguntas seguramente, y que con 6 correctas aprueban. Si sacan un 6 en el primer intento, sigan intentando, porque lo que guarda es la nota más alta de los intentos. El certificado, a los que aprueben se va a dar certificado. El certificado va sin nota. A mí lo que me interesa es que más allá de llevarse un certificado, se lleven un aprendizaje que puedan aplicar. Entonces, va a depender mucho de cada uno de ustedes cuánto tiempo le puede aplicar o le puede aportar a la herramienta y a la práctica, porque de verdad pasa muy rápido, son 4 clases. Mi idea es darles todo el contenido, resolver las dudas y hacer prácticas. Y que después ustedes se puedan llevar, que por eso hay tantos PDF y eso, se lo bajan y les queda para después. Lo mismo que las clases grabadas. Al finalizar, yo les recomiendo que si quieren guardarse las clases para después practicar o algo, cópiense los links y se lo guardan, porque el aula quizás para principio de agosto la cierran. Pasa por ahí. Pero bueno, no tomo presentismo. Entiendo que quizás muchos a esta hora están trabajando y no pueden participar. La idea es que les pueda servir el curso. Gracias, Sebastián. No, de nada. Bueno, ¿alguna consulta más? ¿No hay más consultas? Bueno, gente, entonces quedamos así. El lunes a primera hora van a tener el material de segunda clase. Vayan practicando. Buen fin de semana. Descansen. Nos estamos viendo la semana que viene entonces. Muchas gracias, chao. Buen fin de. Gracias. Chao, gracias. Chao. Gracias, profe. Chao, Excelente gracias, buen fin de